Fue secretario de Educación Pública, hoy es candidato al Congreso, pues que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido, qué gusto saludarte. Igualmente, Juan, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. Felicidades por el éxito que has tenido aquí en tu programa y en toda tu trayectoria periodística. Muchas gracias, Aurelio. Oye, ¿cómo escuchas lo que me acaba de contar la consejera Zavala, lo que nos acaba de decir sobre personas que están recluidas en centros penitenciarios que no cuentan con sentencia, pues ya pueden ejercer su derecho político electoral al voto, pues a través de pues estas articulaciones que se están haciendo en distintos penales? Es buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Yo creo que pues claramente son personas que tienen los derechos políticos y que tengan la posibilidad de ejercerlos de una manera clara, ordenada, pues creo que es una noticia magnífica. Oye, Aurelio Nuño, eres candidato al Así es. Congreso, vas a la Cámara de Diputados, después pues de un largo periodo en el que te hiciste a un lado de la vida pública, de la política. ¿Cómo es que te fuiste y cómo es que regresas? Mira, Juan, después de que perdimos la elección de 2018, que además pues el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ganó de una manera contundente, eh, yo decidí hacer una pausa. Era un momento de poder hacer una reflexión calmada, con tiempo suficientemente, o sea, tiempo suficiente para pensar qué hicimos bien, qué hicimos mal y tomar distancia. Entre otras cosas, porque además del resultado que fue muy desfavorable, yo no fui al Congreso, yo fui el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, no fui al Congreso, pude haber ido, pero decidí no hacerlo, entonces no tenía posición política y creo que después de una derrota tan abrumadora uno tiene que tomar conciencia y creo que era momento de hacerse a un lado. Y tuve la fortuna de que en esa coyuntura la Universidad de Harvard me invitó como profesor invitado, la Escuela de Educación, entonces fui para allá, estuve colaborando en unos seminarios sobre temas de política educativa comparada, hice una investigación que esperemos próximamente se estará publicando como un libro en donde son temas de política educativa. El hilo conductor es México y la reforma educativa que hicimos en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018, pero es un estudio comparado, hablo de muchos otros países en el mundo. O sea, de comparativo de los niveles escolares en México con otros países del mundo y de las políticas que en materia de educación se implementan en distintas naciones, Aurelio, ¿por dónde iría? Sí, pero sobre todo desde un punto de vista, digamos, cómo impacta en la política pública, pero cómo impacta la política, las relaciones de poder de los sistemas educativos en las políticas públicas educativas. Centralmente, cómo las relaciones entre los sindicatos de docentes, los partidos políticos y los gobiernos terminan impactando en el diseño de las políticas educativas. Entonces es un trabajo, fue mucha investigación, hay por supuesto temas de política pública, pero centralmente es un estudio de política, de ciencia política, comparándolo con varios países en vías de desarrollo como la India, como Sudáfrica, como Indonesia, el caso de México, pero también países desarrollados como Estados Unidos, Francia. Entonces fue una investigación muy extensa que disfruté mucho. Yo, Juan, vengo de una familia de académicos. Mi mamá se acaba de retirar, pero historia de la ciencia, es antropóloga, historiadora, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y en fin, ha publicado muchas cosas. Entonces yo siempre he tenido un apego a los temas académicos. Yo mismo tuve la oportunidad de hacer un posgrado, entonces para mí fue extraordinario poder estar allá, poder regresar a dar clases, hacerlo además con el reto de hacerlo en otro idioma y hacer esta investigación. Y fue además un momento que me permitió tomar esa distancia, esa pausa, hacer reflexiones sobre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sobre mi desempeño, qué hicimos bien, qué hicimos mal, como te decía, y finalmente tomar la decisión de regresar a lo que es mi pasión. Me encanta lo académico, pero mi pasión está en la acción. Okay. En la acción política, en ser servidor público y en ese sentido regresar. Estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por darme esta oportunidad, con mi partido, el PRI, un partido en el que milito desde que tenía 20 años y pues estoy muy contento de estar aquí de regreso. Oye, y esta reflexión que tuviste durante estos, pues Sí. ya casi 6 años, 5 Sí. años, pedacito después de que, como tú señalas, perdieron la elección de una campaña que además tú coordinaste por una enorme cantidad de votos, pues ¿qué es lo Así es. principal que esta reflexión te deja? Porque
Igual, y corrígeme, pero me parece que buena parte de la oposición hoy en nuestro país parece no haber entendido que son oposición por mandato popular. Correctísimo. Mira, yo creo que digamos, es un tema muy largo, pero mi reflexión en una síntesis es, nuestro gobierno, el gobierno del presidente Peña, fue un gobierno altamente reformista, uno de los gobiernos más reformistas que ha tenido el país, que además tuvo el talento de hacer un pacto en un momento en el que no solo en México, sino en muchos lugares del mundo, la tendencia política es hacia la polarización. Aquí hubo talento de buscar la unión. Y por primera vez en la etapa plenamente democrática del país se logró un consenso entre los principales partidos de ese momento, que eran el PRI, el PAN y el PRD, para hacer una agenda de reformas muy profundas. Una agenda que lo que buscaba era fortalecer al Estado democrático. México había vivido 2 transiciones, en mi opinión, muy positivas, con sus problemas, pero positivas. Una fue la larga transición a la democracia y la otra fue la apertura económica. Sin embargo, faltaba un tercer pilar, que era modernizar y fortalecer el Estado mexicano, pero un Estado pensado para una economía abierta y particularmente para la democracia. Y entonces esas reformas es lo que buscaban. Y en gran medida fueron reformas que combatieron poderes informales que habían penetrado las instituciones del país. Un caso de ellos fue el tema educativo, en donde los líderes sindicales de los maestros tenían básicamente controlada la educación del país, pero también lo eran los monopolios. Uno de los problemas de la apertura económica, con la que yo estoy a favor, pero fue una apertura económica con un Estado que no era suficientemente fuerte. Y entonces muchas partes centrales de la economía generaron monopolios muy grandes y había que regularlos. A ver, Aurelio, Sí. perdón ahí, tengo una pregunta sobre Sí. la reforma educativa, Sí. porque se señala que fue una reforma más que educativa laboral y que si bien había cosas que mejorar en el gremio y en los sindicatos, pues se trató absolutamente a todos los trabajadores de la educación bajo el mismo parámetro, atentando con ello pues su desarrollo, y que se pusieron además a competir a los maestros para poder tener una plaza sin importar si tenían experiencia en la educación en zonas rurales o educación en zona urbana, y que profesores podían hacer mejor el examen con el cual conservarían su plaza, pero no necesariamente esto implicaría que tuviesen la capacidad de docencia en la población específica en la que pues se llevaría a cabo esta enseñanza. No es lo mismo un maestro de la alcaldía Miguel Hidalgo que un maestro del municipio de Chalma, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, es Malinalco el municipio donde está Chalma. Conozco bien la crítica, no la comparto por varios motivos. El primero es, efectivamente, la reforma educativa tenía elementos laborales. Había que cambiar el esquema de profesionalización de los maestros. Pero eso era profundamente educativo. ¿Por qué, Juan? Porque lo más importante en la educación, y esto lo sabemos todos, porque todos hemos tenido un maestro o una maestra que nos ha cambiado la vida, pero además es la evidencia empírica que da la economía de la educación en esto es indiscutible. Es el único consenso que existe en el mundo académico de la educación, y es que la calidad de los docentes es el elemento más importante para que las niñas y los niños aprendan. Es decir, la calidad de un sistema educativo es la calidad de los docentes. Entonces, cuando tú creas un servicio profesional de carrera que permite atraer a los mejores maestros, permite que se promuevan los mejores, permite que les pagues por mérito en lo que están haciendo en el salón de clases, contribuyes a que aumente sustancialmente la calidad de la docencia. Y al hacer eso estás elevando la calidad de la educación. ¿Cuál era el problema en México? Que los líderes sindicales, tanto del CENTE como de la CENTE, tenían controlada la vida profesional de los maestros. Es decir, eran ellos los que decidían los procesos de contratación, los procesos de promoción de los docentes, los cambios de escuela, que para ellos son tan importantes, y eso lo utilizaban de manera clientelar. Es decir, condicionaban, por ejemplo, las promociones o los cambios de escuela o los aumentos de salario a que hicieran trabajo político por el sindicato. Centralmente movilización electoral. El CENTE se especializó en movilización electoral durante muchos años, hizo la movilización electoral del PRI, después hizo la del PAN,
hoy está con Morena, y la CENTE era más hacia la protesta. Entonces, era imposible desarrollar un servicio profesional de extorsión maestros. para acarreo es lo que está Correcto. señalando que estaba haciendo. Te pongo un el ejemplo sindicato. de esto que estoy diciendo, un ejemplo más concreto. En Oaxaca, por ejemplo, Sí. la sección 22 tenía una regla que además la tenía por escrito, que desafortunadamente hoy regresó después de que echaron ¿Cuál para es? atrás la reforma. Y la regla era que si un maestro quería ser considerado para una promoción o una recontratación, tenía que tener el 80% de asistencia, no a su salón de clases, 80% de asistencia a las manifestaciones a las que convocaba el sindicato. Si eso no es coerción, pues no sé qué es, porque dependía de ellos. Y así es muy difícil permitir que los maestros pudieran tener una carrera a partir de su pasión de la educación, a partir de su conocimiento. Entonces, Aurelio, nos cae la pausa. Aguántame, la regresamos Claro, unos minutitos encantado. contigo, pero también hay un pendiente, porque Sí. me dijiste que te fuiste a reflexionar sobre lo que hicieron mal. Empecé por cual lo que hicimos son bien y falta oposición. lo de mal. Me Correcto. falta Sí, lo que así hicieron es. mal para que, bueno, pues se haya dado ese resultado Sin en duda. aquella elección en donde tú coordinaste la campaña del candidato Mid. Entonces Encantado. nos vamos a una muy breve pausa, continuamos esta conversación con Aurelio Nuño, entonces pues ya sabe usted, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Tarde, gracias por continuar con nosotros y gracias a Aurelio Nuño por aguantarnos el corte. Aurelio, pues muy buena conversación estamos teniendo, me señalabas hace unos minutos, me decías que, bueno, le pusiste una pausa a la vida política, te fuiste a dar clases a Boston, a la Universidad de Harvard, estás por publicar un libro, un estudio comparativo de políticas en materia de educación entre distintos países en vías de desarrollo o países como Estados Unidos, en fin, y me señalabas, me decías también que ha sido un proceso de reflexión para poder entender qué es lo que sucedió en la elección de 2018, en donde tú eras coordinador de la campaña del candidato del PRI, de José Antonio Meade, que bueno, el presidente López Obrador ganó con amplísimo margen. Me decías las cosas que consideras buenas que se implementaron en el sexenio del presidente Peña Nieto, incluyendo reformas que consideras que son muy importantes. Ahora, ¿qué se hizo mal? ¿Qué consideras que llevó a que popularmente la gran mayoría votara por cambiar de modelo en nuestro país, pero además radicalmente? Correcto. Mira, yo creo que centralmente, y esto tiene varias partes, pero centralmente fue que nos alejamos de gran parte de la población. Es decir, yo te decía, fuimos uno de los gobiernos más reformistas, en mi opinión con reformas muy importantes y muy necesarias. Sin embargo, no supimos llevar esas reformas, explicarlas, escuchar y estar mucho más cerca de la gente. Así de simple, pero así de difícil. Y entonces, a pesar de ser un gobierno muy reformista, era un gobierno que en las formas parecía un gobierno muy conservador y parecía un gobierno muy oligárquico cuando estaba haciendo reformas que eran profundamente populares. Pero vivimos esa contradicción y fue algo que nunca supimos resolver y que tuvo un costo muy alto. Junto con ello, nunca tuvimos la capacidad de explicar con contundencia y facilidad el bien mayor de esas reformas. Yo creo que la política, al final del día uno hace política por una visión, y así debe de ser, digamos, ética. Es decir, ¿cuál es todo esto que hacemos, que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con eficacia, tiene que tener un último objetivo, que no puede ser simplemente gobernar bien. Gobernar bien es fundamental, pero tiene que haber un objetivo adicional. Yo creo que en este caso era ampliar de manera muy importante la libertad de la mayoría de los mexicanos, particularmente de quienes menos la tenían, que son quienes más marginados están. Así es. Pero no lo supimos explicar. Y eso es lo que el presidente López Obrador ha hecho muy bien. Y yo creo que en una autocrítica a la oposición hoy es que tenemos que seguir trabajando en ese sentido, porque creo que hay una Para no avenida regresar a ese gigantesca. lugar que tú estás mencionando, ¿tú crees que la oposición, nos quedan 2 minutitos Sí, claro. rápidamente, te pregunto, ¿tú crees que la oposición en general ha aprendido y ha reconocido que es oposición por mandato popular y que no puede y no debe regresar a ese pasado que los mexicanos decimos que no, para poder avanzar y ser una oposición responsable, necesaria en cualquier democracia, un contrapeso real al grupo de poder que está en el gobierno? Bueno, primero, yo creo que vamos a ganar. Ajá. Estoy seguro que vamos a ganar el próximo 2 de junio. Pero sí creo que, yo como veo, tendremos ya tiempo de platicarlo, pero
Yo creo que el proyecto que hoy encabeza Xóchitl Gálvez es un proyecto que tiene esta visión de que lo más importante es la libertad. Es decir, que cada persona, que cada mexicano pueda vivir la vida que quiere vivir. Y eso que se dice muy fácil necesita instituciones para la libertad. Yo creo que el gobierno y el proyecto de Morena es distinto. Es un proyecto que busca más el control, la obediencia y la dominación. Pero creo que eso fue algo que no supimos explicar nosotros durante el gobierno del presidente Peña y que nos alejamos de gran parte de la población. Y eso dio la impresión de ser un gobierno distante, un gobierno no preocupado en algunos casos de las causas populares, cuando era lo contrario. Y creo que ahí hay una gran lección. Una gran lección, imagino. Y Aurelio Nuño, te pido que sigamos platicando más adelante de este y de otros temas de coyuntura. Nos vuelve a caer la pausa, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. ¿Nos escuchamos de nuevo pronto? Cuando tú me invites, Juan, estaría aquí encantado de la vida. Son muchos temas de los que hay que hablar.